Con la evolución de la actividad científica, que involucra cada vez más el trabajo colaborativo, se complejiza también la atribución de créditos y responsabilidades al momento de reportar los hallazgos de la investigación. Al respecto, este módulo contiene definiciones, casos y normas que ayudarán a determinar cuándo y bajo qué criterios las contribuciones al trabajo científico implican el reconocimiento de autorías. Para este tema es muy importante que comprendamos bien la definición de autoría. Según la definición ofrecida por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, el autor es una persona que ha tenido una contribución intelectual sustancial en un estudio. Pero si bien es cierto que los conceptos de contribución intelectual y sustancial pueden ser objeto de diversas interpretaciones y abren un campo en el que caben las subjetividades, debemos tener presentes algunas precisiones, pues la contribución a la que se refiere la definición abarca tres aspectos. En primer lugar, para que alguien sea considerado autor de un estudio, tiene que haber aportado en la concepción o el diseño del estudio, en la recolección de los datos, en el análisis de los datos o en su interpretación. Además de esto, tiene que haber participado en el desarrollo de la publicación, preparando el manuscrito y/o revisándolo críticamente. Y en tercer lugar, tiene que haber dado su aprobación a la versión final del manuscrito. El autor debe cumplir las tres condiciones para que se le considere como tal, y recordemos también que la contribución debe ser sustancial, es decir, no un aporte mínimo, sino significativo en función de los tres requisitos señalados. ¿Qué implica ser autor? No se trata solo de obtener los créditos por un trabajo o de agregar una publicación al currículum. Ser autor implica principalmente hacerse responsable por los contenidos publicados y por las consecuencias que se deriven de estos contenidos. Por ejemplo, si los hallazgos o las conclusiones de un trabajo llevan eventualmente a que se cancele un programa de salud, los autores que han firmado ese trabajo tienen que asumir la responsabilidad que les corresponde, sea para bien o para mal. Son asuntos delicados que no debemos tomar a la ligera. Por eso, muchas publicaciones incluyen un disclaimer o descargo de responsabilidad, en que los autores señalan que los contenidos u opiniones expresadas en la publicación son responsabilidad de ellos y no de las instituciones que los han contratado. Actualmente muchas revistas solicitan a los autores que especifiquen cuál ha sido la contribución de cada uno en el estudio que se va a publicar. Recordemos que en la diapositiva previa mencionamos diversas áreas o etapas en las que pueden haber participado los distintos autores: la concepción o el diseño del estudio, la recolección, análisis o interpretación de los datos, y la preparación, revisión y aprobación del manuscrito. Entonces, ya sea que la revista lo solicite o no, siempre es bueno tener claro y especificar qué hizo cada quien. A veces las publicaciones surgen de grandes proyectos o estudios multicéntricos en los que hay muchas personas involucradas en diferentes roles, en varias sedes o países, durante varios años. En estos casos puede ser más complicado determinar las responsabilidades y las autorías, más aún si tratamos de identificar cuáles fueron los roles o las contribuciones sustanciales. Puede ocurrir que 4 personas hayan desarrollado el protocolo de un estudio y otros lo ejecutaron. Por eso es importante compartir y discutir el protocolo desde el inicio y establecer por anticipado los roles y responsabilidades. Esto puede ayudar luego a saber quién hizo qué y en qué medida. Por otro lado, hoy en día es común la formación de grupos de trabajo especializados en algún tema, conformado por varias personas que firman colectivamente con el nombre del grupo. Por ejemplo, hay grupos de trabajo de VIH, en tuberculosis, etc. Si bien es cierto que la publicación debe incluir los nombres de todos los miembros del grupo, a veces esto puede convertirse tan solo en una forma de generar autorías para todas estas personas cada vez que el grupo publica un trabajo. Pero aunque esto implica un poco la tarea de asignar apropiadamente las autorías, nunca se debe perder de vista la responsabilidad que implica figurar como autor de un trabajo, y en todo caso, siempre es recomendable especificar los roles y las responsabilidades individuales de cada autor o miembro de un colectivo. Hay muchas áreas grises en torno a la autoría. Empecemos por el tema del financiamiento. Obtener fondos materiales, insumos u otros recursos para la realización de un estudio no implica una contribución intelectual y por lo tanto
no significa que se deba reconocer una autoría por esos aportes. Luego, recolectar los datos, incluso si se trata de todos los datos de un estudio, tampoco implica necesariamente autoría. A veces la recolección de datos es tan solo una tarea mecánica, por ejemplo cuando se extraen de una máquina o una base de datos. Pero si además ha habido una contribución intelectual, como cuando una persona ajusta o afina los procedimientos para recoger la información, sí se puede considerar que hay un aporte intelectual. Y por otro lado, desempeñar el rol de supervisor o jefe de un grupo, departamento o institución tampoco es motivo para otorgarle autorías a quienes realizan esas funciones o se encuentran en esas posiciones. Esto hay que tenerlo muy claro, porque suele ser motivo de problemas, ya que muchos jefes y autoridades asumen que tan solo por su cargo merecen ser reconocidos como autores de las publicaciones de quienes trabajan o investigan en sus instituciones, lo cual es no solo un error, sino también una falta de integridad. Asimismo, debemos saber cuándo el análisis de datos se califica o no como una contribución intelectual. Aquí puede surgir la duda si es válido considerar autor a alguien que ha sido contratado solo para realizar una tarea estandarizada de análisis. Pero si recordamos la definición de autoría, advertimos que no menciona nada acerca de los pagos que alguien pueda recibir. Veámoslo de este modo. Si, por ejemplo, a un estadístico se le entrega un plan de análisis y se le indica que haga o corra determinadas pruebas, allí no hay una contribución intelectual sustancial. A lo más se le podrá reconocer en los agradecimientos de la publicación porque realizó una tarea meramente operativa. Pero si ese estadístico tuvo alguna participación en la concepción del estudio, si diseñó el plan de análisis de los datos o si incluyó alguna modificación en la metodología de análisis, por ejemplo, recomendando o aplicando una nueva prueba o procedimiento, entonces sí hablamos de un aporte intelectual que debe ser reconocido al momento de asignar las autorías. Esto nos lleva a pensar en otras situaciones. Puede ocurrir que una empresa quiera contratar a un investigador para que ejecute un estudio ya diseñado, estableciendo como parte del contrato que la empresa retendrá todos los créditos y que el investigador no aparecerá entre los autores cuando se publique la información. Aquí se puede presentar un dilema, porque generalmente estos estudios, que a veces se conocen como enlatados, no están definidos en todos sus detalles, y es muy común que el investigador, durante el proceso, tenga que introducir sus aportes o realizar cambios o tomar decisiones sobre aspectos no previstos, y en cualquiera de estos casos ya está haciendo contribuciones intelectuales que ameritan que se le reconozca como autor según nuestra definición. Pero si su contrato dice que no será autor, entonces tiene poco margen para reclamar. En situaciones como esta, lo conveniente es que, desde un inicio, los investigadores negocien y definan si les interesa o no que se les reconozca algún crédito por la investigación, una vez que ésta concluya. Desde luego, una persona puede renunciar a sus derechos como autor si considera que el acuerdo y el pago le son beneficiosos. Y eso ya queda en el terreno del derecho privado como un arreglo entre dos partes. Pero si el investigador percibe que la empresa le impone condiciones que considera inadecuadas o poco éticas, solo le quedan tres caminos: aceptar lo que le pide la empresa, rechazar esas condiciones o negociar un acuerdo más apropiado. Porque después de firmado el contrato y una vez que se ha iniciado ya el estudio, será difícil que luego pueda reclamar los créditos, siendo que legalmente ha renunciado a sus derechos como autor a cambio de un pago. Pero en todo caso, un investigador que conoce bien los conceptos de integridad científica, autoría y publicación responsable, estará en mejor posición al momento de negociar y decidir si acepta o no determinado contrato comercial o bajo qué condiciones hacerlo. Por ejemplo, podría aceptar el trato, pero con una cláusula que le autorice a analizar posteriormente los datos y a generar sus propias publicaciones. Vayamos al siguiente punto. ¿Qué pasa con las personas que escriben el manuscrito? Si alguien, por ejemplo, le entrega a otra persona una tabla con datos y le dice «escribe», eso significa que el redactor va a aportar sus ideas al momento de generar y organizar el texto. Y estamos entonces ante una contribución intelectual que debe ser reconocida. Pero si ya tenemos un texto y se lo entregamos a una persona para que lo traduzca o mejore la redacción, eso no implica que el traductor, corrector o editor de estilo sea un autor.
a menos que introduzca interpretaciones nuevas que representen una contribución sustancial. Al respecto, hay instituciones que cuentan con editores profesionales que corrigen los manuscritos antes que se les envíe a publicar, pero el trabajo de estas personas usualmente no conlleva hacer interpretaciones o cambiar las ideas expresadas, y por lo tanto no califican como autores. ¿Y qué ocurre con los estudios grandes y largos en los que se hace difícil reconocer o recordar quién hizo qué? Mencionábamos previamente que pueden haber grandes proyectos multicéntricos que duran varios años. En estos casos suele participar mucha gente en distintos roles y puede suceder que al finalizar el proyecto o al momento de escribir los manuscritos sea difícil recordar con claridad quiénes tuvieron contribuciones sustanciales y quiénes realizaron solo tareas operativas que no implicaron un aporte intelectual. Por eso es importante llevar apropiadamente los registros a lo largo del proyecto. Así, si alguien ha tenido intervenciones importantes que significaron una mejora en los procesos, será más fácil reconocer su contribución. Pero más allá de eso, todas las personas que participan en el trabajo deben tener la oportunidad de involucrarse, ser proactivos, brindar sus aportes y ganarse la autoría. En este punto, mi posición personal es que la autoría no se pierde. Es decir, aun cuando haya pasado mucho tiempo, una persona puede y debe ser reconocida si ha contribuido intelectualmente y de manera sustancial a un proyecto. Y aquí podemos apelar también a la responsabilidad e integridad de quienes dirigen las actividades de investigación, que al momento de elaborar las publicaciones y conociendo la definición de autoría, deben saber identificar y reconocer los créditos de sus colaboradores. Otro aspecto interesante de la definición es que establece una relación biunívoca. A toda persona que contribuyó intelectual y sustancialmente se le debe reconocer como autor, y toda persona que aparece entre los autores de un trabajo debe haber contribuido del mismo modo. Entender esto ayuda a despejar dudas al momento de determinar las autorías. Al preparar un manuscrito, los responsables de la redacción deben saber reconocer quiénes han contribuido sustancialmente a la realización del estudio, darles la oportunidad de revisar y aprobar el trabajo, e incluirlos como autores. Los conceptos que hemos revisado hasta aquí nos ayudarán a identificar las prácticas deshonestas e inapropiadas que se pueden presentar en relación con la asignación de autorías. A continuación, tocaremos en detalle cada uno de estos casos: las autorías honorarias o de regalo, las autorías fantasma, la falta de reconocimiento y el crédito inadecuado, asociado con el orden de aparición de los autores. La atribución de autorías conocidas como honorarias o de regalo es muy visible y frecuente en el medio académico. En numerosas instituciones se ha establecido como una costumbre fuertemente arraigada, al punto que muchas personas piensan que quienes recién llegan a una institución van a tener que aceptar ceder los créditos principales por su trabajo a alguien mejor posicionado. Incluso se ha difundido el concepto de pagar piso o pagar derecho de piso, para dar a entender esta idea. En el fondo, muchos saben que esto está mal, o un poco mal, pero no siempre se comprende bien en qué medida se trata de una mala práctica. En el caso de la autoría honoraria, es fácil notar que no se cumple la definición de autoría que revisamos previamente. A veces no es solo que se otorgue a alguien el rol de autor, sino que se le atribuye en una posición de mucha importancia, como autor principal, el primero en aparecer, o como autor senior, el que ocupa el último lugar en la lista, cuando en realidad no ha desempeñado ningún rol en la investigación y se considera su nombre tan solo por su, entre comillas, apoyo, como jefe de una institución o departamento académico o de servicios. En un editorial de una revista, James Tisdale hizo una revisión rápida de estudios que abordan este problema, confirmando que es muy frecuente, incluso en trabajos como metaanálisis o revisiones sistemáticas, para los que se supone que hay procedimientos estandarizados muy bien definidos. Para lidiar con este problema, es conveniente contar con normas establecidas y negociar desde un inicio la determinación de responsabilidades en un proyecto, y sobre todo tratar de no involucrarse en grupos que sostengan estas prácticas, no solo porque significan una falta de integridad, sino también porque suelen traer problemas posteriores como conflictos y resentimientos entre colegas.
Otro problema es el de la autoría fantasma, una forma particular de exclusión de personas que redactan manuscritos. Ocurre a veces que un jefe de departamento o alguna otra persona que por su cargo está siempre muy ocupada y no tiene tiempo para escribir, recurre a un colaborador que escribe por él, que puede ser contratado para hacer esto, pero este último no es incluido como autor o coautor del trabajo. Esto suele ocurrir un poco en la sombra, pocas veces se reconoce abiertamente. De vez en cuando causa sorpresa saber de alguna persona que publica bastante y con regularidad, a pesar de que siempre anda muy atareado, en múltiples proyectos y desempeñando varios cargos, y uno se pregunta ¿en qué momento escribe?, ya que la redacción de manuscritos suele demandar tiempo y dedicación. Entonces cabe sospechar que alguien más está escribiendo por él, alguien que posiblemente no está siendo reconocido por su contribución intelectual. Tisdale, el autor que citamos en la diapositiva anterior, señala que esto parece ser relativamente frecuente en reportes producidos por la industria farmacéutica. Por ejemplo, una compañía puede recurrir a un investigador prestigioso para que ejecute un ensayo clínico y una vez que se tienen todos los datos, estos son analizados por un equipo que se encarga incluso de la redacción de un manuscrito que se entrega listo para que el investigador lo firme como primer autor, siendo que su prestigio le otorga el mayor sustento al trabajo. Si bien es cierto que el investigador puede introducir cambios, normalmente la compañía espera que no haga grandes modificaciones, y eso implica una desventaja para el investigador en el caso de que no esté de acuerdo con todos o parte de los resultados. Pero además, los redactores, en este caso empleados de la empresa, usualmente no figuran como autores, más aún si revelar su participación llega a significar alguna forma de conflicto de interés, en función de los hallazgos o las conclusiones del trabajo que se va a publicar. Más adelante se verá más a profundidad este punto en el módulo sobre conflictos de interés. El mismo Tisdale ofrece algunas cifras referidas a estas prácticas basándose en reportes anónimos, pero aunque la autoría fantasma parezca menos frecuentes que la honoraria, es válido pensar que tales cifras no reflejan la envergadura real del problema, ya que quienes realizan esto difícilmente lo reconocen. Decíamos que la autoría fantasma representa una forma de exclusión, pero existen otras maneras que pueden verse excluidas las personas que por su trabajo merecen ser reconocidas entre los autores. Y mencionábamos también previamente que en los proyectos grandes o largos puede ocurrir que se pierda de vista quienes realizaron contribuciones sustanciales. A veces sucede que no se reconoce o no se recuerda quién generó la idea original de un proyecto. Entre los investigadores es común que se hable mucho sobre ideas que pueden servir para realizar estudios, y si alguien realiza una investigación basada en las ideas de otra persona, lo correcto sería que se reconozca su aporte. Aquí se puede abrir todo un campo para la discusión, para definir, por ejemplo, si la persona que generó la idea merece tan solo que se le cite o si le corresponde a una autoría. La idea original pudo haber sido de alguien que finalmente no estuvo involucrado en la realización del estudio, pero no siempre hay suficiente claridad sobre cómo se generó esa idea o sobre quién la produjo, más aún cuando la concepción de un estudio es resultado de un proceso en el que se fue modificando una idea inicial. Por otro lado, cuando los proyectos son largos, puede haber cierta pérdida de memoria institucional. Además, a lo largo del tiempo suele ocurrir que algunas personas dejen de trabajar en el proyecto y que otras se incorporen cuando el estudio se encuentra ya en estadios avanzados. Si un colaborador clave se fue a trabajar a una institución competidora, eso puede significar un dilema al momento de otorgar los créditos, y si a alguien no se le otorga el crédito a que le corresponde, puede haber un desplazamiento inapropiado. Al respecto, mi punto de vista personal es que, ante las dudas, siempre se debe preguntar a los involucrados, y cuando es difícil determinar cuáles fueron exactamente las contribuciones o el nivel de participación, a veces es preferible incluir a una persona más entre los autores, en lugar de correr el riesgo de excluir a alguien que sí tuvo un aporte sustancial. Pero esta es una apreciación personal y en todo caso podemos actuar de la forma que se aproxime más a la definición que mostramos al inicio. Pueden surgir otros problemas también para determinar en qué medida se dio la contribución. A veces la situación se presta para que alguien reciba demasiado crédito por su participación, o tan solo por su posición de poder, como hemos visto antes. O puede pasar que el reconocimiento no sea suficiente considerando el aporte,
todo lo cual se refleja en el orden de aparición de los autores, pero también al momento de especificar la contribución de cada quien. Hay casos en los que una persona plasma una idea original al escribir un grant o la propuesta para solicitar fondos. Otra persona escribe el protocolo y una tercera persona conduce el estudio. ¿A quién le corresponde la prioridad al momento de recibir los créditos? O también puede ocurrir que se realizó el estudio, pero nadie llegó a publicar los resultados, y luego de varios años otra persona coge la base de datos, la analiza y redacta un manuscrito. En situaciones como esta, ¿quién debe aparecer como autor principal? ¿Quién tuvo la mayor contribución intelectual? Sobre esto no hay normas establecidas. La autora Patricia García, con base en criterios formados por la experiencia, ha sugerido definir estas cuestiones por anticipado, antes incluso de iniciar el estudio, para evitar fricciones y malos entendidos. En un proyecto se puede prever la escritura de un artículo principal o main paper, y uno o más artículos secundarios con análisis más específicos señalando quién será el autor principal en cada caso. Esas son prácticas saludables, pero también reconoce que no siempre es posible y que puede ser un asunto problemático. En el caso de los datos no publicados, en el que luego de varios años alguien se pone los pantalones y redacta el manuscrito, a esta persona se le puede reconocer una autoría principal por un trabajo que nadie más se atrevió a hacer. Esta es una recomendación que se puede tomar en cuenta, pero reitero que no existen reglas claras al respecto y que las situaciones pueden ser de lo más diversas. Hay mucha investigación sobre autorías fantasma y autorías honorarias. Hemos citado el trabajo de Tisdale y aquí tenemos información adicional de Flanagan, quien aporta más datos sobre la frecuencia con que ocurren estas prácticas. Vemos, por ejemplo, que las autorías honorarias suelen darse un poco más en los trabajos de revisión y que la presencia de este tipo de autorías no difiere mucho entre artículos que se publican en revistas de alta y baja circulación. Es decir, sigue ocurriendo independientemente del medio en que se publica. Aquí tenemos algunos datos de un trabajo realizado en Australia, que exploró las razones por las que se dan estas prácticas. Se investigó, por ejemplo, cómo determinan las personas quién debe ser considerado autor, y se encontró que más allá de la contribución de la redacción, tiene un peso importante el rol del investigador senior o más experimentado, o la persona que supervisa el estudio al momento de tomar las decisiones. Vemos también que las autorías honorarias suelen ser otorgadas ya sea con el propósito de mantener o estrechar relaciones entre investigadores como premio por alguna tarea para mejorar la credibilidad de lo que se publica, incluyendo el nombre de algún investigador prestigioso, o para demostrar que ha habido una colaboración entre personas o instituciones. Asimismo, se ha encontrado que la forma en que se otorgan este tipo de estas autorías varía en distintas disciplinas y que difieren también los criterios para establecer responsabilidades por los contenidos de los trabajos. Pero en general, independientemente de la disciplina, el problema tiene que ver mucho con las relaciones de poder entre investigadores. Hay otros problemas que no aparecen en esta diapositiva, pero que también suceden por intereses asociados con la presión para publicar. Algunos mencionan, por ejemplo, que hay gente dispuesta a pagar para que se le considere entre los autores de un trabajo, o que hay quienes incluyen en un artículo a un colega que no ha participado en un estudio con el compromiso de que esa persona haga lo mismo cuando se publique el suyo. En ambos casos estamos ante prácticas claramente deshonestas. ¿Qué podemos hacer para evitar problemas relacionados con las autorías? Hasta aquí hemos ofrecido ya algunas recomendaciones, pero no está de más enfatizar ciertos puntos o ideas fuerza. Decíamos que es conveniente establecer anticipadamente los roles de quienes van a participar en la investigación, incluyendo la atribución y el orden de las autorías. La redacción del grant, es decir, la preparación de la propuesta para obtener financiamiento, es un buen momento para discutir estos temas. Incluso se puede conversar acerca de qué hacer si alguien, por la razón que fuera, deja participar en el proyecto y es reemplazado en su función por otra persona. Pero ya desde este momento y también a lo largo del estudio y cuando haya que redactar los manuscritos, se debe tener presente que la autoría no se pierde. Tal vez se puede atenuar, pero la contribución no desaparece. Este tema es delicado, sobre todo cuando surgen conflictos o rupturas en el interior de los equipos de investigación. A veces, por alguna tensión o discrepancia, una persona clave deja o es apartada de
un proyecto en curso y quienes lo continúan al publicar excluyen de la lista de autores a esa persona. Esto puede suceder. Sin embargo, según los principios de la autoría responsable, las contribuciones intelectuales sustanciales merecen un reconocimiento, y quienes han contribuido de este modo deberían tener la oportunidad de decidir si desean o no revisar y aprobar el manuscrito y eventualmente figurar entre los autores. Cuando se trabaja en grupos, se puede pensar que está utilizando la figura de los hijos. Para conseguir un hijo es necesario que 2 personas aporten su contribución, en este caso biológica. Esas personas luego pueden pelear o separarse, pero la contribución ya se dio y no hay vuelta atrás. Ahora bien, los involucrados pueden optar por reconocer o no su aporte, pero al menos se les debe dar la oportunidad de decidir si desean firmar o si prefieren no hacerlo. Por otro lado, cuando uno identifica en un grupo prácticas deshonestas, lo recomendable es alejarse y no participar. A la corta o a la larga, eso puede perjudicar a quien se le involucra. Y si uno decide alejarse, lo mejor es hacer notar el motivo. Veamos ahora cómo se suele reflejar una mayor o menor contribución en el orden en que aparecen los autores. Por lo general, el autor principal aparece en primer lugar, y se sigue en orden decreciente con el segundo y tercero y el que sigue, según va disminuyendo la importancia de la contribución, excepto por el último autor, porque esa posición suele ser muy importante y se atribuye comúnmente al investigador senior o más experimentado. A veces esto no se practica o no se conoce mucho en América Latina, pero es muy común a nivel internacional. Es lo que se estila, ya que no hay normas que obliguen a colocar a los autores en una secuencia determinada. Decíamos que es bueno discutir desde un inicio cómo se van a asignar los créditos, incluyendo el orden de aparición de los autores, pero esto no siempre ocurre, y aunque se defina, las cosas pueden cambiar conforme avance el estudio y es necesario negociar y llegar a un acuerdo al momento de preparar un manuscrito. Además, debemos tener en cuenta que cada vez más las revistas están solicitando que se señale cuál fue la contribución de cada autor. El autor senior es aquel a quien se reconoce una contribución muy importante al estudio que se va a publicar. Puede ser quien concibió la idea original, escribió el proyecto, realizó el diseño del estudio o fue guiando al equipo a lo largo de la investigación. Se trata por lo general de investigadores que han avanzado bastante en sus carreras y en este punto, cuando su aporte es relevante, se le reserva la posición final en la lista de autores. Nuevamente, esto no siempre se aplica en América Latina, pero, como decíamos, es común en la comunidad científica, sobre todo en los países que más publican. Revisemos un poco más el significado del orden de aparición de los autores, según lo que se estila en el campo de la publicación científica. Tener la posición de primer autor realmente cuenta, es una posición importante, que se atribuye generalmente a quien ha tenido una participación operativa muy activa en la ejecución del estudio y en la obtención del producto final. Y es importante también porque el apellido del primer autor aparece cada vez que se cita el trabajo. Cuando alguien cita un estudio, dependiendo del método de citación, colocará, por ejemplo, Pérez, Sánchez, García y Fernández, o simplemente Pérez et al., que significa Pérez y colaboradores. Decíamos también que la posición de último autor es igualmente importante, es el lugar que les corresponde al autor senior. Los lugares segundo y tercero pueden corresponder a quienes han tenido contribuciones operativas algo menores que la del primer autor, pero son importantes también porque tienen posibilidad de aparecer citados cuando las citas mencionan hasta 3 autores. Por otro lado, en las posiciones penúltima y antepenúltima pueden estar los autores co-senior. Desde luego, todo esto es relativo y dependiente del número de autores que incluye una publicación. Además, recordemos que no se trata de una norma universalmente aceptada. No obstante, donde sí se practica, muchas veces los autores tienen que negociar el lugar que ocupará cada uno en la lista. En general, la idea es que hay posiciones a las que se atribuye mayor importancia y otras que reflejan contribuciones menores. Y cuando un investigador ocupa comúnmente los lugares intermedios, durante muchos años esto puede significar una limitada transición profesional.
Con respecto a esta transición, tenemos, por ejemplo, que al inicio de su carrera, un investigador puede aparecer en el medio y conforme va participando en más estudios, tiende a aproximarse a la posición de primer autor. Luego, cuando comienza a asumir el rol de co-senior o senior, se va ubicando en las posiciones que van del medio hasta la última. Para terminar, veamos un par de sátiras relacionadas con la autoría y las publicaciones. En este módulo hemos revisado conceptos y recomendaciones sobre cómo se debería asignar adecuadamente los créditos por las autorías, pero aquí se muestra a manera de broma lo que en verdad puede estar ocurriendo. Según esta imagen, el primer autor es un graduado que desempeñó un rol muy importante en el estudio, es decir, fue el que hizo los gráficos. El segundo autor es alguien del laboratorio que no tuvo nada que ver con el estudio, pero lo incluyeron porque andaba con el grupo en las reuniones de trabajo por los bocaditos. El tercero es un estudiante que hizo los experimentos, realizó el análisis y redactó el manuscrito y cree que está bien que lo hayan incluido en tercer lugar. Los del medio son estudiantes y técnicos que no importan mucho, nadie se va a fijar en los nombres. El penúltimo es el profesor que los alentó a todos a realizar el estudio y el último es el jefe. Todavía no leyó el trabajo, pero consiguió el dinero para el proyecto y como es famoso, su nombre va a ayudar a que el artículo sea aceptado. Y aquí tenemos otra broma, esta vez sobre cómo se calcula el factor de impacto individual, un indicador que sirve para medir la relevancia del trabajo de un autor en base a la citación de sus publicaciones. Según esta ecuación, partiendo el número de veces que me citan, se restan las citas que otros hacen para destrozarme, menos las veces que me ha citado a mí mismo, buen intento nos dicen allí, menos las veces que me citaron en la introducción solo como relleno, menos veces que me citaron por presión de los editores, que piden agregar citas para aumentar el impacto de sus revistas. El resultado se divide entre el número de artículos originales que escribí, más las veces que me hicieron un favor de incluirme como autor, más los artículos no tan originales que escribí, o más bien que hice copiando y pegando. Entonces, estas sátiras se burlan de unas prácticas que lamentablemente siguen vigentes para muchos, pero lo importante es saber reconocer estos problemas para que no sigan ocurriendo. Y para lograr eso es necesario conocer y difundir los principios de la integridad científica. Tenemos aquí algunas conclusiones de este módulo. Hay que tener presente que la asignación de autorías suele ser un asunto muy delicado, que siempre conviene conversar y discutir por anticipado cuando se va a iniciar un estudio, considerando qué hacer frente a futuras contingencias o situaciones imprevistas. Para evitar problemas relacionados con las autorías, es importante seguir las normas establecidas, conocer las pautas de conducta responsable en investigación, tener el acompañamiento y la supervisión de colegas experimentados y negociar entre colaboradores con honestidad y transparencia.